Bendiciones, estimados hermanos. La paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, amigo y servidor, Marvin Corado, nuevamente acompañándote en un nuevo tema religioso, católico. Y eso es, hoy no he dicho formativo, aunque es de formación también, pero ahora es más de conocimiento de lo que es la Sagrada Escritura. Si tú visitas mi canal de YouTube, te vas a dar cuenta que todos estos días hemos estado subiendo prácticamente temas sobre el conocimiento o más profundidad sobre la Biblia o Sagrada Escritura, como se le conoce. Sucede de que la iglesia, como nuestra madre que es, sabemos muy bien, de que nos invita a recordar a uno de los grandes santos que ha tenido nuestra madre iglesia, San Jerónimo. Y que todos los octubres de cada año, y especialmente el 30 de octubre, se conmemora a este gran hombre, San Jerónimo de Estridón. Porque fue él a quien le debemos todas las iglesias, religiones, sectas, como usted le quiera llamar, que hoy tengamos nosotros una Biblia o Biblias. Porque en otros temas anteriores hemos hablado que al principio los cánones bíblicos que existían estaban escritos en arameo y en hebreo, ¿verdad? Que eran la lengua o el idioma oficial de aquel tiempo que utilizaban los judíos, los israelitas, ¿verdad? Especialmente aquellos hombres que fueron protagonistas de la salvación. Entonces llegamos hasta un momento donde la iglesia necesitaba tener una Biblia que se adaptara a su lengua. Y la lengua más, vamos a decir así, más desarrollada, el idioma más desarrollado por la ciencia, por el estudio que había, era el griego. Pero no todo mundo sabía griego, porque también el griego usted sabe que proviene de Grecia, donde la ciencia era más sofisticada, desarrollada, el estudio y todo eso, ¿verdad? Pero el idioma oficial de la Iglesia Católica en ese tiempo, en el siglo IV más que todo, ¿verdad?, era el idioma latín, la lengua del latín. Y el latín era una lengua todavía más desarrollada que el griego. Y por eso que en su momento el Papa San Dámaso, que es el que estaba al frente de la Iglesia Universal, decidió darle una encomienda a San Jerónimo para que él tradujera la Biblia del hebreo, del griego, al latín. Y la Iglesia mundial, católica, por supuesto, tuviera en sus manos la Biblia, en su idioma original. De ahí viene donde San Jerónimo traduce la Biblia llamada Vulgata Latina. Latina por el latín. Vulgata porque viene de la frase llamada vulgo, que quiere decir la lengua popular. Una lengua que cualquiera la podía comprender. Porque el latín, repito, era una lengua más conocida, más moderna. Y entonces, estimados hermanos, fue allí donde nosotros, como Iglesia Católica, obtiene su Biblia. Luego hubo otro proceso donde tampoco la Biblia, hermano, no tenía capítulos ni versículos. Algunas personas eso lo desconocen también. Y fue otro hombre sabio, lleno de sabiduría del Espíritu Santo, que introdujo en la Biblia capítulos, ¿verdad? Luego vino otro hombre que le introdujo a la Biblia versículos. Por ejemplo, los capítulos se dice de que fue incluido en la Biblia por otro hombre llamado Esteban Langton. Imagínense, Esteban Langton.
otro hombre católico. Bueno, de hecho estamos en el siglo IV, año 382, cuando la transcribió al latín, ¿verdad? San Jerónimo. Luego venimos ya allá por el siglo X, cuando ya estamos ya por el año 1300, 1400, cuando sucedió esto. Luego viene otro gran hombre, otro gran personaje de apellido Pagnini, que la tradujo, le incluyó versículos. Imaginen qué tremendo haber sido, hermanos, tener una Biblia. Por ejemplo, nosotros los católicos, ¿verdad?, que somos más ordenados en la lectura de la Biblia. Imagínense que tuviéramos un libro donde no tuviera capítulos, ¿verdad? Algunos incluso todavía hasta ahora no saben, tienen Biblia y no saben cuáles son los capítulos o cuáles son los versículos. No saben. Entonces los capítulos son los números grandes y están un poco más repintados también, números gruesos. Y los versículos son los más pequeñitos. Tenemos el capítulo y los versículos están adentro, lo más finito. ¿Cómo hiciéramos nosotros ahora para decir en la liturgia, los domingos o en las santas misas, del libro del profeta Isaías, por ejemplo? No estoy aquí ahorita. ¿Cómo le vamos a decir? Vamos a leer, hermanos, desde el capítulo tal y del versículo tal hasta el versículo X, si no tuviera numeritos pequeños a los cuales le llamamos ahora versículos. Entonces, me imagino que haber sido bastante difícil, y es por eso que comprendamos, porque los hermanos separados, lo que ellos aducen es que la Biblia la tenía presa la Iglesia Católica. No es así. Lo que sucede es claro. Dígame, en la lógica normal, ¿quiénes de aquel tiempo podían tener la posibilidad de estudiar más que los sacerdotes? Entonces no cualquier persona sabía latín, mucho menos griego o el hebreo, peor todavía. Pero San Jerónimo era un hombre estudiado, un hombre inteligente, lleno del Espíritu Santo y conocedor de esa lengua, de ese idioma. Por supuesto, ya cuando en el año 1517, 21, cuando Martín Lutero hace la reforma protestante, se rebela en contra de la iglesia, desobedece, se le hace más fácil traducirla ya de latín al idioma alemán. Más fácil porque de latín cualquiera puede traducir una frase. O se tiene un diccionario por ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy mi intención es, les he mencionado, gracias a quien tenemos Sagrada Biblia, hasta los protestantes, ¿verdad? Llámese protestantes, los luteranos, anglicanos, ¿verdad? Llámese presbiterianos, llámese Asamblea de Dios, ya hoy los más modernos. Estos son los más modernos, los que hay aquí en nuestra comunidad, en nuestro país. Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Trono de Gloria. Esos son, como dijo aquel, son de ayer, nacidos de ayer. No son de religiones históricas. Pero igual. Miren, yo hoy me he tratado de dar la tarea de prestar o conseguir algunas Biblias. ¿Para qué? Para mostrárselas a usted cuántas versiones bíblicas. Bueno, yo ahorita tengo aquí 5, pero hay muchos más. Por ejemplo, tengo esta. Mire esta, la Santa Biblia. Esta es Reina Valera. Esta es la Biblia de los hermanos separados o protestantes. Esta Biblia, si yo dijera como católico, esta Biblia está incompleta. Yo le preguntaré a usted, ¿por qué esta Biblia Reina Valera, aunque es la oficial para los hermanos separados, por qué está incompleta? Los que saben un poco de Biblia, del curso de Biblia, o son perseverantes, predicadores, catequistas,
Me van a responder, porque le falta 7 libros, a los cuales llamamos la iglesia deuterocanónicos. Exacto. Esta Biblia no tiene los deuterocanónicos. Pero quiero explicarles algo importante. Esta Biblia es hija de la Biblia primitiva llamada la Biblia del oso y la Biblia del cántaro. Son las Biblias más antiguas de los hermanos separados. Y fue de ellas que derivaron esta. Pero ya esta con muchos errores doctrinales y teológicos. ¿Y por qué cree usted que lleva muchos errores? Simplemente porque hay que ponerla al contrario o en contra de la predicación católica. En otra oportunidad pudiéramos nosotros comparar todo eso, los capítulos y versículos de textos puntuales, donde pudiéramos nosotros hacer como un diálogo o, ¿verdad?, una apologética, discernimiento, interpretación, ¿dónde están los errores? Con que hay distintos errores o pequeños errores en Biblias católicas, no digamos en una Biblia protestante. Entonces, la que más se utiliza ahora, la Reina Valera, y la Reina Valera fue traducida por ¿quiénes? No sé si ustedes lo saben. Oiga bien la palabra, Reina Valera. Un hombre llamado Cipriano de Reina. Casiodoro de Reina. Se llamaba este señor, era sacerdote también. Y el otro nombre es Cipriano de Valera. Entonces, algunos no lo saben. Ni los hermanos separados creo que saben en realidad quiénes eran el nombre que se le da a esta Biblia, Reina Valera. Escrita o traducida por Cipriano y Casiodoro. Usted lo puede investigar más a fondo y se dará cuenta que no le estoy mintiendo. Fueron sacerdotes católicos. Pero, como sucede, ¿verdad? O ha sucedido en tanto tiempo que estos señores sacerdotes católicos que han sido desobedientes, rebeldes a la obediencia, a la jerarquía de la iglesia, terminan en sectas protestantes. Esta misma Biblia, hermanos, no sé quién de ustedes tiene, pero al menos esta que yo compré, porque esta yo la compré, ¿verdad? Me la habían donado, me la iban a donar, pero al final yo la compré. Tiene, aquí mismo dice ellos que tienen muchas ediciones. Por ejemplo, dice acá, miren, la Biblia del oso, la que le mencionaba. Aquí mismo dice que en 1569 salió a la luz la Biblia del oso, traducida por Casiodoro de Reina, lo que le estaba diciendo, y Cipriano de Valera. Fue la primera versión de la Biblia completa, traducida al español, a partir de los originales en hebreo, griego y arameo. Ahí está, ¿verdad? Aquí lo estamos leyendo, lo estamos escuchando de la misma Sagrada Biblia de ellos. Aquí está, aquí estoy leyendo. Entonces, también ellos mismos nos dicen acá que en el año 1790, oigan, 1790, se publicó en Valencia, España, otra Biblia llamada la Biblia de Felipe. Traducida, dice, de la Vulgata, es decir, de la más antigua que le mencioné al principio, de la que fue producto de la traducción de San Jerónimo. De esa han sacado muchas traducciones. Y en esas traducciones han venido los problemas de quitarle palabritas, ponerle otra, de manera que el que predique no le entienda cuál es la palabra más exacta, que los eruditos, es decir, que los señores sabios, que los apóstoles, que los profetas quisieron decir de parte de Dios a su pueblo. Entonces, aquí nos menciona también otro montón de versiones bíblicas, pero por el tiempo yo no se las voy a leer. Si ustedes tienen Biblia de esta Reina Valera en su casa, en la introducción, antes de entrar al Génesis, está todo eso que les estoy mencionando. Versiones más comunes. Está esta otra. Esta yo la tengo, pero me olvidó ahorita traerla porque es pequeñita. Es de bolsillo, la ando cargando
cuando salgo lejos a misiones o a cursos o retiros, para que no me pese, ¿verdad? Es la Biblia del peregrino, o también se le llama la Biblia de nuestro pueblo. Esta fue traducida y revisada por un sacerdote llamado Luis Alonso Schockel. Esta Biblia es católica. ¿Ve? Es una pequeña. Y también hay grande. Hay pequeña y hay grande. ¿Cómo se llama? La Biblia del peregrino o la Biblia de nuestro pueblo. Esa, hermano, esa edición de la Biblia se la recomiendo para usted o para mí que no tenemos un estudio más profundo, ¿verdad? Que no somos sacerdotes, porque no hemos estudiado bachiller, no hemos estudiado teología, no hemos estudiado filosofía, no hemos estudiado, hermano, en la universidad, no tenemos licenciaturas, doctorados. Esa Biblia es un lenguaje sencillo para nosotros los que no tenemos un grado como el que estoy mencionando. Otra Biblia, la más sencilla, que utiliza la mayor parte de los hermanos católicos, es esta, la latinoamericana, la Latinoamérica. No sé si usted la tiene o es la que usted tiene, porque es la más vendida por ser la más sencilla, la más barata. La Biblia de Latinoamérica. Latinoamérica porque fue una traducción para nosotros los latinoamericanos, que hablamos un español, pero no un español, el propio español fluido de España, el castellano, sino un español latinoamericano. Esta Biblia es una de las más baratas porque, repito, es sencilla para nosotros los más pobres económicamente y pobres en estudio, hermano, en estudio de la escuela. Muchos apenas tenemos segundo, tercer grado, otros tenemos quinto, sexto grado, algo otros tenemos tal vez octavo, noveno grado, algo otros apenas primer grado. Entonces, ¿cuál Biblia es la más necesaria, la más adaptada a nuestra lengua? La Biblia Latinoamérica, la Biblia que le acabo de mencionar, la de nuestro pueblo, la del peregrino, y también una Biblia que se llama, que ya es ecuménica, se le llama, Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy, en esa Biblia, esta es la Latinoamérica, ¿verdad? Esta es la más reconocida, la más vendida, por ser la más sencilla y la más barata. Pero esa Biblia que le menciono, la Biblia, es ecuménica, una de ellas, porque hay otra versión. Una versión, Dios habla hoy, que no tiene deuterocanónicos, no es católica. No es recomendable que un católico la lea, la tenga o la utilice para predicar. ¿Sabe por qué? Porque, repito, provienen de doctrina protestante. Pero hay una Biblia, Dios habla hoy, que es más actualizada, más moderna, porque le llama ecuménica. Ecuménica quiere decir que ya trae incluidos los libros deuterocanónicos. Tobías, Macabeos, Esther, Judith, etc. Daniel. A Daniel en la Biblia evangélica le faltan 2 capítulos, ¿verdad? Él no tiene el libro de la sabiduría, no tiene el libro del eclesiástico, etc. Esos son los deuterocanónicos. Entonces, por eso un católico tiene que preocuparse por tener su Biblia católica en su casa, ya sea, repito, de Latinoamérica, la Biblia de nuestro pueblo, que se le llamamos, dijimos, la del peregrino, o esta Biblia Dios habla hoy, pero con deuterocanónicos, la Biblia ya ecuménica, ya permitida por la Iglesia Católica. ¿Y sabe por qué esa es permitida? Porque habla también bien claro, habla nuestro lenguaje, habla nuestro idioma, nuestra expresión, ¿verdad? En cambio, ¿por qué hablo tanto de español latinoamericano y español castellano
propio de España. Porque sucede, hermanos, que dentro de las Biblias hay una gran cantidad. Yo ahorita les he mostrado cuáles, dos, ¿verdad? Dos de las que tengo acá, ¿verdad? Ahorita voy a mostrar una de las que he prestado, otras que me las han regalado y así. Para terminar, de las Biblias sencillas que se adaptan a nuestra lengua, una Biblia que se llama la Biblia Versión de América. Biblia de América. De entrada creo que a ustedes les suena algo el por qué la palabra de América. Porque igual es para nosotros los americanos, con nuestro vocabulario, ¿verdad? Un español macheteado, como nosotros le llamamos. Con el popular nuestro no es igual que esta. Entonces, ¿cuáles son las más sencillas, las más comunes que cualquier católico puede leer? Dijimos Latinoamérica, la de América, versión de América, que es una versión, y Latinoamérica. La versión de América, en estos días yo voy a traer de estas, porque hay una promoción ahorita. Si alguien de aquí cerquita, de Garita Palmera, de Cara Sucia, Puente Arce, La Echadura, Colonia Ista, El Zapote, El Porvenir, ven este video y le llama la atención, allí en historia he subido ahorita una foto de esa Biblia que es también adaptada a nuestra lengua común, sencilla, la Biblia de América. Viene a bajo precio porque es una promoción y no se puede vender cara. Biblia que es cara y que no cualquiera compra ni tiene, porque su lenguaje también es más profundo, pero es una Biblia de estudio, es esta, mire hermano. Mire qué belleza de Biblia. La Biblia de Jerusalén. Esta Biblia prácticamente con cualquier predicador internacional famoso que usted dialogue, hable, platique, la Biblia que le va a recomendar va a ser prácticamente esta. Esta es la que les piden a la mayoría de los sacerdotes en los seminarios. Porque esta Biblia, no solo por ser cara, sino porque su material es más original. Solo vea esto. Trae también pestañas. Las pestañas hacen que una Biblia sea más cara. ¿Ve? Para los que les cuesta encontrar un libro dentro de la Biblia, esto es las pestañitas. Solo mete el dedito aquí y va a buscar Lucas. Mete el dedo donde hay la L de Lucas y va a sacar Lucas, etcétera, ¿verdad? Entonces esta Biblia sí está escrita en el español castellano, propio español de España. Y esa es la que estudian los sacerdotes, los seminaristas. Pero claro, recuerda que un seminarista ya pasó por bachiller, ya pasó por la universidad, ya está estudiando teología o filosofía. Está hablando de una persona ya preparada en el estudio académico e intelectual. Y esta Biblia, usted sabe, ¿verdad? Habla de vosotros, habéis, venid, id, seréis. El propio español puro. Pero esas palabras nosotros no mucho la entendemos. Por la sencillez de nuestro estudio, por la pobreza de nuestro estudio, de nuestra lengua nativa. Por ejemplo, aquí hay una palabra de pámpano. Y dice, ¿qué puede un pámpano? Sarmiento. ¿Qué puede hacer el sarmiento? Viene allí nosotros para estudiar, podemos utilizar esta Biblia, que la pueda comprar. Esta Biblia está ahorita valiendo más o menos $40 o $45. Dependiendo, porque esta es letra pequeña, letra sencilla, normal. Imagínense, y una Biblia Jerusalén, letra grande, primero que debe ser gruesa, ¿verdad? Para que la letra sea más grande. Y debe valer por lo menos, si esta vale 40, aquella debe valer mínimo 60, $70. No crea que son baratas. Pero también el material es más caro, es más fino y es más duradero.
Entonces, ¿qué recomienda la Iglesia Católica a los sacerdotes, los obispos, los catedráticos, los teólogos? Por ejemplo, a mi persona, que soy un catequista, un predicador sencillo. Marvin, podés tener la Biblia de Jerusalén para estudio, para formarte, porque el lenguaje es más profundo, el lenguaje es más original, por ser una versión de Biblia más antigua. Pero por no conocer mucho o profundidad de palabras, te recomendamos, nos dicen que tenga una Biblia de las ediciones populares que le mencioné, ya sea una Latinoamérica a la par, una Biblia de América a la par, o la Biblia de nuestro pueblo a la par, el peregrino que le menciono. Porque ya ellas, lo que aquí me dice que me cuesta entenderle algunas palabras en la Jerusalén, aquella me las va a decir en mi propia lengua, va a ser más entendible. Para poner un ejemplo, para que me entiendan, aquí habla de sarmientos, ¿verdad? Y en esa versión popular me va a decir ramas. Entonces quiero entender una rama de un árbol, pero ya sarmiento, no cualquiera. ¿Me entiendes, verdad? Entonces, en el capítulo 15, me voy a situar ahorita, de San Juan, para leerles esa frase que más o menos quiero explicarle o estoy hablando. Capítulo 15 de San Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto. En la Latinoamérica va a decir la rama que no da fruto, la corta o la poda. Recuerda que podar es cortar las puntas, ¿verdad? Cuando anda un jardinero para que dé más brotones y por ende va a dar más frutos también. Entonces, de esta, sabiendo que en Latinoamérica o en América esta lengua es muy avanzada, salió una versión, una hija de esta, que se llama Biblia de Jerusalén, pero ya con una lengua, una traducción en Latinoamérica. ¿Ve? Aquí dice Biblia de Jerusalén, aquí dice Latinoamérica, latinoamericana, aquí sabe. Aquí dice letra grande, pero en realidad no es tan grande como la que yo quisiera, ¿verdad? Es pequeña también. Y también tiene pestaña, le llama a esto. Vamos a ver San Juan, como le mencionaba, también en el capítulo 15, en el verso número 1, ¿va? Ahí estamos. San Juan 15, 1. Aquí estamos. Yo soy la vid verdadera. Lo mismo dice acá. Y mi Padre es el viñador. Lo mismo está diciendo. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Dice lo mismo, solo que le da vuelta a algunas palabras. Pero la finalidad quiere decir lo mismo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender si nosotros no tenemos un estudio de licenciado, de ingeniero, de doctor, catedrático? No hemos ido ni a la universidad. ¿Se da cuenta? Y eso que esta está traducida, dijimos, ya en, ¿qué dice? Latinoamericana. Las letras amarillitas que están allí. Esta es una hija de esta. Estas Biblias provienen de una editorial española que se llama Declé de Brouwer. Aquí dice, miren. Esto es Declé de Brouwer. Y lo mismo va a decir en esta. Ahí está. Usted puede leer aquí. Ahí le va a decir. Y esta es la quinta edición. Miren, quinta edición. Quiere decir con esto que han habido 4 ediciones anteriores a esta.